Cordial saludo, les habla Diana Karina Choconta Meneses, doctorante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Hoy tengo el gran gusto de presentarles mi intención investigativa titulada Construcción de una teoría comprensiva sobre los beneficios formativos y transformadores de la inclusión en el quehacer pedagógico docente, enmarcada en las siguientes líneas de investigación: educación inclusiva y formación docente. A continuación les presento el índice de la presentación. Iniciaremos pues explicando el contexto problemático, luego la pregunta problema, los propósitos, la justificación, los antecedentes y referentes teóricos, así como el marco metodológico. En la educación primaria persiste una brecha entre el discurso sobre inclusión y las prácticas reales en el aula. Aunque las políticas buscan eliminar barreras, la inclusión suele quedarse solamente en integrar físicamente al estudiante, sin atender la diversidad. La falta de claridad y las herramientas pedagógicas dificultan adaptar el currículo y muchos docentes se sienten que no cuentan con la formación indicada. Por eso es clave comprender cómo interpretan y aplican la inclusión para reconocer los factores que limitan su impacto y su potencial para transformar la práctica docente. Para comprender el impacto real de la inclusión educativa en la práctica docente es necesario escuchar, analizar lo que viven los maestros, lo que sienten y significa su trabajo diario. En este estudio surge la siguiente pregunta problematizadora que lo orienta, y es la siguiente: ¿cómo se configuran los beneficios y las transformaciones del quehacer docente a partir de los procesos de inclusión educativa, según los significados, experiencias y comprensiones construidas por los maestros de la Institución Educativa Distrital Francisco de Paula, Santander? Hoy es necesario comprender cómo la inclusión transforma el quehacer docente. Persisten barreras y actitudes que limitan la participación de muchos estudiantes, pese a que aprender es un derecho fundamental. Las políticas e investigaciones han avanzado, pero no siempre responden a lo que ocurre en el aula. Además, la formación del docente en inclusión sigue siendo insuficiente y poco articulada a las realidades escolares. Por eso es esencial investigar cómo los docentes viven y significan la inclusión. Sus experiencias permiten entender esta transformación y aportar orientaciones más pertinentes para fortalecer las prácticas y garantizar una educación realmente inclusiva. A partir de la necesidad de entender cómo la inclusión transforma la práctica docente, se plantea el siguiente propósito general: construir una teoría comprensiva e interpretativa que permita develar los beneficios y transformaciones que emergen en el quehacer docente a partir de los procesos de inclusión educativa, reconociendo las experiencias vividas y los significados construidos por los maestros de la Institución Educativa Distrital Francisco de Paula, Santander. Para alcanzar este propósito general, la investigación se organiza en varios objetivos específicos que permiten abordar cada dimensión del fenómeno de manera clara y detallada. Son los siguientes: reconocer las experiencias vividas por los docentes en torno a los procesos de inclusión educativa, identificando los significados y aprendizajes que emergen en su práctica cotidiana. Categorizar las expresiones, percepciones y vivencias que configuran el estudio de la inclusión educativa en la transformación del quehacer docente a partir del relato de sus experiencias. Interpretar los significados y comprensiones construidos por los docentes frente a la inclusión como manifestaciones de cambio en su identidad profesional. Y por último, construir una teoría comprensiva e interpretativa que integre las categorías que emergen y expliquen los beneficios y las transformaciones que la inclusión educativa generan en el ser y el hacer docente. Dos investigaciones orientan este estudio. Primero, un trabajo nacional que analiza cómo la formación del docente inclusivo influye en la transformación de la práctica pedagógica, y un segundo estudio internacional que examina las creencias y experiencias de docentes frente a la inclusión de estudiantes con dificultades de aprendizaje. Ambas aportan una base comparativa y muestran la necesidad de seguir profundizando en la mirada docente. Asimismo, dentro de las principales teorías que fundamentan el estudio, vemos la inclusión educativa y cómo la UNESCO plantea que la inclusión no es solo integración,
sino un enfoque que valora las potencialidades y evita la estigmación. Hay otros autores que señalan que el acceso no garantiza la inclusión y que se requiere cambios en prácticas y actitudes, así como de estructuras. En conjunto, esas perspectivas afirman que la inclusión implica derribar barreras y asegurar la participación de todos. Encontramos también la praxis educativa donde Freire habla de que la praxis es acción y es reflexión unidas con un diálogo crítico, así como Vygotsky aporta la idea de que el aprendizaje es social y debe considerar la diversidad del estudiante. Además, se destaca que la formación docente en inclusión invita a revisar las prácticas y reorganizar las estrategias. En esta teoría, pues en esta teoría sociocultural se resalta que el conocimiento se construye en comunidad y que la inclusión junto con la formación docente generan procesos de transformación en el quehacer pedagógico. Esta investigación usa una perspectiva interpretativa porque necesita pues comprender cómo los docentes viven la inclusión. También se trabaja un enfoque cualitativo y un método fenomenológico que permite profundizar en las experiencias y los significados de ellos. Por eso las entrevistas a profundidad es la técnica principal. Ella nos va a permitir escuchar las voces y entender cómo se vive la inclusión desde la voz o el diálogo docente. Para recoger la experiencia de los docentes se utilizaba la entrevista a profundidad, pues ya sea de manera estructurada o abierta, semiestructurada o abierta, pues ella va a permitir explorar con libertad las vivencias y significados de sobre la inclusión. Además que el análisis va regido bajo los siguientes pasos fenomenológicos. El primero, una reducción fenomenológica para centrarnos en lo esencial. Luego, un análisis descriptivo y estructural que va a organizar lo dicho por los docentes, seguidos por una estructuración de significados esenciales que va a revelar pues, lo más profundo de las experiencias y finalmente una interpretación comprensiva y su validación, garantizando así la fiel representación de la voz del docente. No queda más decirles que muchas gracias.